No se olviden entonces de eso, ¿no? Y la excreción renal diaria dice 0.7 a 1.7 litros día, ¿no? Pero aquí en nuestro texto generalmente nos indica a 1.5 litros día, ¿no? ¿Y por qué generalmente se produce eso? Dice que la diferencia se supone por un importante proceso de reabsorción líquida en la nefrona prácticamente, en esta estructura, ¿ya? Muy bien, entonces, pregunta, en todo el tema lo vamos a llevar y en base a esto nomás prácticamente, ¿ya? Nosotros entonces vamos a filtrar un total de 180 litros de plasma día, ¿ya? Y en minuto eso va a ser aproximadamente de 125 ml de plasma minuto aproximadamente, ¿ok? Muy bien. Ahora, todo eso, todo lo que es, vamos a ver que cierta cantidad se va a ir ¿a dónde? Hacia la vena renal, es decir, va a ingresar a nuestro propio organismo. Y cierta cantidad va a ir a formar lo que vendría a ser la orina y va a ir hacia la vejiga y al medio externo prácticamente. Y como dice aquí en su texto, va a ser 1.5 litros día, ¿no? ¿Y cuánto va a tener en porcentaje de osmolaridad? Entonces, va a depender prácticamente, ¿no? La osmolaridad vamos a ver que va a estar dada por, en este caso, el sodio, ¿no? Hablamos de 50 hasta 1200 miliosmoles, pero como hemos visto aquí, ingresa con 300 miliosmoles, ¿no? Muy bien, ¿me entienden esto, no? Entonces, ¿qué es lo que hace el riñón prácticamente? Lo único que hace es filtrar la sangre, ¿no? Filtra prácticamente la sangre, y especialmente de la sangre, uno de sus componentes más especialmente vendría a ser el plasma, ¿no? Entonces, en todo el día, ¿cuánto va a filtrar? 180 litros de plasma. Y en minutos, ¿cuánto sería eso? Cada minuto, entonces, cada minuto, ¿cuánto se está filtrando? 125 ml de plasma minuto prácticamente, ¿no? Entonces, como ven, tiene que pasar todos estos procesos, ¿no? Proceso de filtración, desde absorción, secreción y por último va a ser la excreción, ¿no? Dentro de lo que va a ser la reabsorción es todo lo que nos sirva a nosotros se va a pasar a nuestro organismo y va a ir hacia la vena renal y vuelve a nuestro organismo. Ahora, todo lo que no sirve para nosotros va a pasar por todos estos elementos que se llaman nefrón. Miren, el asa de Henle, túbulo contornado proximal, túbulo contornado distal, luego pasa del túbulo distal, va a pasar al túbulo colector y del túbulo colector va a ir a la parte final del túbulo colector y a partir de ahí ya va a ir hacia la vejiga y al medio externo y lo vamos a eliminar como orín prácticamente, ¿ya? Esto por favor no se olviden, les vamos a preguntar, por lo menos yo, ¿no? Siempre les voy a poner esta pregunta. Entonces, ¿cuánto va a ser la tasa de filtración día, por ejemplo, de plasma? Va a ser de 180 litros día, ¿no? Y por minuto va a ser de 125, ¿ya? ¿Y cuánto producimos de orina? Bueno, aquí dice de 1.7, ¿no? Esto es de otro texto prácticamente, pero nuestro texto nos dice 1.5 litros día. No hay una diferencia entre dos más o menos acá. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto de orina nosotros producimos? Tomemos o no consumamos agua. Va a ser 1.5 litros, ¿no? Si consumimos más agua, va a ser más cantidad de orina también que vamos a llegar a producir. Entonces, de eso se trata prácticamente este tema, ¿ya? De la filtración y la formación de la orina. Vamos a ver si están, aquí están los compañeros más para que ingresen. Ya le hemos admitido. Muy bien. Entonces, continuemos. Entonces, no se olviden de eso, ¿ya? Eso nomás generalmente es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a ver ese corpúsculo renal, sus tres barreras de filtración, cuáles habían sido, ¿ya? Vamos a ver. Bien, antes de eso vamos a seguir hablando. Indica que aproximadamente el 20% del plasma que fluye a través de los riñones se filtran en las nefronas, ¿no? 20% dice, ¿no? El 8% restante del plasma, junto con la mayor parte de las proteínas plasmáticas y las células sanguíneas, van a ir a nuestro organismo prácticamente, ¿ok? Muy bien. ¿A qué denominamos ahora? Otro término que debemos aprender es prácticamente la fracción de filtración. ¿Qué es la fracción de filtración? La fracción de filtración va a ser prácticamente el porcentaje de flujo de plasma renal que filtra en el
túbulo. A eso denominamos fracción de filtración. Y esta es la fórmula de la fracción de filtración. Valor normal de la fracción de filtración. Les van a hacer ejercicios seguramente. Entonces, estamos hablando entre 0.20 a 20%, ¿no? Entonces, ¿cómo se saca esa fracción de filtración? Tenemos que ver estos elementos nada más. ¿Ya? Entonces, la fracción de filtración va a ser el porcentaje de volumen plasmático total que filtra hacia el interior del túbulo como tal, ¿no? Vamos a ver a otra fórmula que tenemos que ver. Esta no se lo utiliza mucho más. Esta vamos a ver, la fracción de filtración, ¿no? Bueno, si es que la hacemos, ¿no? Cuando hablamos de carga filtrada, hablamos sobre la cantidad filtrada de una sustancia en el espacio de Bowman. Y esa va a ser por unidad de tiempo, ¿no? O porcentaje de la sustancia, como dice aquí. Entonces, la carga filtrada es igual a la tasa de filtración glomerular por el porcentaje de la sustancia filtrada. ¿Ok? Entonces, no se olviden de eso, por favor. ¿Ya? De estos dos elementos, especialmente de la fracción de filtración. Si es que, bueno, realizamos las preguntas como tal, ¿no? Hacemos. Bien, como les habíamos dicho, había tenido tres barreras prácticamente de filtración el corpúsculo renal. Y esta va a ser la primera barrera, ¿no? El endotelio. Vamos a ver qué dice aquí. La filtración tiene lugar, dice, en el corpúsculo renal, ¿ya? Que consiste en los capilares glomerulares rodeados por la cápsula de Bowman. ¿Dónde está la cápsula de Bowman aquí? Acá está. ¿Ven? Estoy bien, aquí todo dice aquí cápsula de Bowman, ¿no? Entonces, pues, dicen la filtración, entonces se da en este lugar la filtración. Y la sangre que llega aquí tenemos las arteriolas, la arteriola aferente y la arteriola eferente. Entonces, aquí lo vamos a ver, aquí les van a mostrar prácticamente mucho mejor ese gráfico. Arteriola aferente, arteriola eferente. Miren, la arteriola eferente va a formar lo que va a ser el glomérulo. Esto ya han debido llevar prácticamente, ¿no? Estamos repasando nomás. La arteriola eferente va a formar parte de lo que es el glomérulo, luego se va a filtrar. Lo que estamos hablando ahorita nosotros es de este segmento nomás, de axitos. ¿Ven? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, doctor, lo estamos escuchando. Ok, ok, ya me confirman. Entonces, miren, la sangre, esa cantidad de sangre que les he dicho, ¿cuánto le llegaba de sangre a esta parte, al riñón? ¿Cuánto era? De 1100 a 1200, hemos dicho, ¿no? Casi correspondía casi al 20%, ¿no? Entonces, de este segmento nomás yo les estoy hablando. Más adelante les van a hablar de todo lo que se produce acá, ¿ya? Entonces, le llega esta sangre, se filtra esa sangre. Miren, como vemos en el glomérulo, luego va a salir a dónde. Se regresa a nuestro organismo, va a ir a la arteriola aferente, miren, le sigue siguiendo. Acá. Como ven, y bueno, va a ser la vena renal, ¿no? Y todo lo que se filtra va a pasar, todo lo que va a ser el proceso de formación, de reabsorción, secreción y por último la excreción prácticamente, ¿ya? Entonces, eso es para que se guíen prácticamente. Entonces, axitos se produce 180 litros día de plasma prácticamente, ¿no? Se filtra prácticamente, ¿no? O si ustedes quieren, 125 miles de plasma por minuto como tal. ¿Ya? Entonces, solo de este segmento les estoy hablando. Todos los procesos que van a producir aquí, vamos a ver las presiones. Entonces, dice aquí, para que se produzca el proceso de filtración, aquí va a haber tres barreras que vamos a ver cómo se producen. Esas barreras van a ser prácticamente, la primera barrera de filtración dice que va a ser el endotelio vascular, ¿no? El endotelio capilar, ¿no? Y ese endotelio capilar dice que generalmente va a ser en capilares fenestrados, como vemos aquí en la gráfica, ¿ya? Entonces, ya muy bien, espero que ya me hayan entendido esa parte. Entonces, estás rodeando a la cápsula de Bowman, dice, ¿no? La filtración tiene lugar, dice, en el corpúsculo renal. Entonces, como vemos, este es el corpúsculo renal, que consiste en los capilares glomerulares que van a estar acá. Estos son los capilares glomerulares, rodeados por la cápsula de Bowman. Miren. Entonces, todo lo que se va a filtrar, como ven, ingresa por la arteriola aferente, se filtra acá,
Todo lo que no nos sirve va a pasar acá, al túbulo proximal. Y todo lo que sirve, miren, se está conectando con qué estructura. ¿Qué se llama esto? ¿Qué dice aquí? Arteriola eferente. Entonces, túbulo proximal, entonces esto ya se va a ir a formar parte de lo que es la orina prácticamente, ¿no? Entonces, nuevamente, en este esquema, vemos acá arteriola eferente, glomérulo, lo que se filtra y pasa luego la arteriola eferente. Y como ven, miren, la arteriola eferente viene aquí, se reabsorbe, se secreta, es que se llama eso, ¿no? Reabsorbe, sí, sigue reabsorbiendo, se secreta, es decir, va a haber una conjunción entre lo que va a ser los vasos sanguíneos y el túbulo contorneado. Y ese túbulo va a cambiar de nombre. Mira, túbulo proximal, aquí ya va a ser asa de Henle. No, vamos a ver grueso y aquí delgado. Luego aquí ya cambia de nombre ese túbulo distal, aquí ya cambia de nombre también, que se denomina túbulo colector. Igual se sigue viendo desde absorción y secreción. Eso significa esto. ¿No? Y como vemos, la arteriola eferente al último se va a convertir en vena renal y va a volver a nuestro organismo como tal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, nuestra primera barrera de filtración dice que es el endotelio capilar, ¿no? Y ese endotelio capilar, esos capilares van a ser, dice, glomerulares fenestrados, como vemos aquí, ¿ya? A eso se dice fenestrados prácticamente. Entonces, la primera barrera para que se produzca la filtración es los capilares glomerulares. Y esos capilares glomerulares van a ser fenestrados como tal, ¿no? Van a ser fenestrados, ¿ya? Entonces, esta va a ser la primera barrera de filtración. Que se denomina endotelio capilar. Con que sepas cuál es la primera barrera de filtración, tú dices endotelio capilar. Ya todos saben entender. ¿Ya? Endotelio capilar, y como vemos aquí, capilar tiene qué características, va a ser fenestrado prácticamente. ¿Ya? ¿Qué denominan fenestración? A esos poros, ¿no? Entonces van a ver ahí, estos poros. ¿Ya? Poros, tienen grandes poros prácticamente, ¿no? Poros o fenestraciones. ¿Ya? Entonces, ¿para qué generalmente sirven esos poros o fenestraciones? Dice que permiten que la mayor parte de los componentes del plasma filtren a través de este endotelio. ¿Ok? Entonces, por eso se denomina esto, la primera barrera de filtración. ¿Ya? Entonces, algo también importante que nos menciona nuestro texto, dice que la superficie luminar del capilar y los poros están revestidos por una capa de glucoproteína. No se olviden eso. Dice que todo esto está revestido de una capa de glucoproteína, ¿no? Y esa glucoproteína, es glucosa más proteína, por eso se dice glucoproteína, ¿no? Y se dice que generalmente esta se asemeja con el glucocálix, ¿no? ¿Qué era el glucocálix? ¿Alguien sabía? ¿Alguien sabe? ¿Para qué nos servían? Eran parte de lo que vendría a ser la membrana celular prácticamente, ¿no? Se encontraba en la parte superficial, bueno, alrededor si ustedes quieren, ¿no? Entonces aquí también nos indican que las proteínas con carga negativa del glucocálix ayudan a repeler a las proteínas plasmáticas con carga negativa, y los poros endoteliales son lo suficientemente pequeños como para evitar que las células abandonen el capilar. Entonces, para eso es prácticamente esa glucoproteína que se encuentra aquí, ¿no? Es que estás revistiendo prácticamente este segmento, ¿ok? Para eso es. Entonces, en resumen, la primera barrera de filtración, endotelio capilar, así de sencillo, así lo resumimos, ¿ya? Entonces, y ahí lo van a estar leyendo. Entonces, vamos a ver que estaba cubierto por una glucoproteína y vamos a ver que las proteínas con carga negativa de glucocálix ayudan a repeler, es decir, impiden que se acerquen, si ustedes quieren, repeler es eso, ¿no? A las proteínas plasmáticas con carga negativa, y los poros endoteliales son lo suficientemente pequeños como para evitar que las células abandonen el capilar como tal. ¿Ya? No se olviden entonces, ¿a qué denominamos corpúsculo renal? Esa es toda esta estructurita. ¿Ya? Y por eso dice que este corpúsculo renal
va a estar en relación a lo que son los capilares glomerulares y esta va a estar rodeada por la cápsula de Bowman. Esta es la cápsula de Bowman. Ok, muy bien. Entonces, no se olviden, primera barrera de filtración, endotelio capilar. ¿Ya? Vamos a ir a la segunda barrera de filtración. La segunda barrera de filtración dice que va a ser la membrana basal. ¿Dónde está aquí la membrana basal? Mire. Dice membrana basal. Entonces, todo este segmento va a ser lo que es la membrana basal. La membrana basal va a ser prácticamente, ¿qué? Hemos dicho, la segunda barrera de filtración, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestro texto prácticamente? Que la segunda barrera de filtración va a ser la membrana basal, ¿no? Que generalmente dice que es una capa acelular, ¿no? De la matriz extracelular que separa el endotelio capilar del epitelio de la cápsula de Bowman. ¿Ok? Entonces, todo esto va a ser la luz de la cápsula de Bowman. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que es una capa acelular de la matriz extracelular, ¿no? Que separa el endotelio capilar, es decir, todo este segmento de aquí, que separa el endotelio capilar del epitelio de la cápsula de Bowman. ¿Ya? Entonces, segunda barrera de filtración es la membrana basal, esta estructura que estamos viendo por aquí. ¿Ya? Entonces, una barrera de la filtración, ¿ya? Entonces, pasemos. ¿Qué será la tercera capa? A ver, ¿de qué está compuesta la tercera capa o la tercera barrera de filtración? En este caso dice que la tercera barrera de filtración va a ser el epitelio de la cápsula de Bowman. Aquí está la famosa cápsula de Bowman. Y la tercera barrera de filtración dice que va a ser el epitelio de la cápsula de Bowman, ¿no? Entonces, ¿qué será prácticamente ese epitelio de la cápsula de Bowman? ¿No? Dice que consiste en células especializadas denominadas podocitos. Podos, que significa pie, ¿no? Y aquí está uno de ellos, ¿no? Un podocito, ¿no? Que rodean a cada capilar glomerular. Entonces, hemos dicho, esto era un capilar glomerular. Entonces, está rodeado por lo que vendría a ser una cápsula de Bowman. Y una de sus células que corresponden a la cápsula de Bowman se denominan podocitos, ¿no? Entonces, estos podocitos dice que van a ser células sumamente especializadas, ¿no? Entonces, estos podocitos dice que también tienen extensiones, ¿no? Citoplasmáticas largas. Y esas extensiones citoplasmáticas largas reciben el nombre de pedicelos, ¿no ven? Aquí están los pedicelos. Miren esto. Esas expansiones citoplasmáticas. Eso se denomina pedicelos, ¿no? ¿Y de dónde dice que se extienden? Estas dice que se extienden desde el cuerpo celular principal. Entonces, este es un podocito, miren. Entonces, podocito tenemos aquí, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Van a envolver, dice prácticamente, a los capilares glomerulares, ¿no? Y de tal manera que hacen que se entrelacen y dejan hendiduras de filtraciones estrechas. A esto se refiere. ¿Ya? Aquí no se ve. Entonces, esto es un poquito más grande acá. Aquí no, esto es una representación un poquito más macro y esto es un poquito más micro, es decir, más pequeño prácticamente. ¿Ya? Entonces, la tercera barrera de filtración va a ser el epitelio de la cápsula de Bowman y donde va a haber células especializadas denominadas podocitos, ¿no? Y estos podocitos son las que van a rodear, dice, al capilar glomerular prácticamente. Ahora, estos podocitos habían tenido, dice, extensiones citoplasmáticas largas, que las vamos a denominar pedicelos, ¿no? Y que se extienden desde el cuerpo de la célula principal y envuelven a los capilares glomerulares, ¿no? Y dentro de lo que vendría a ser esa extensión, ese envolvimiento, se van a entrelazar y van a dejar hendiduras, ¿no? Y esas hendiduras van a ser las hendiduras de filtración, ¿no? Y estas hendiduras de filtración van a ser indican estrechas y cerradas por un diafragma, ¿no? El diafragma de la hendidura, ¿ok? A eso hace referencia prácticamente.
a la tercera barrera de filtración. ¿Ya? Ahora, dentro de lo que vendría a ser todo este componente y el diafragma de la hendidura dice que va a haber muchas proteínas, ¿no? Y esas proteínas van a ser únicas y estructurales, nos indican, ¿no? Dentro de esas proteínas nos hablan específicamente a la nefrina y la podosina, ¿no? La nefrina y la podosina, es decir, van a estar acá seguramente, ¿no? Entonces dicen que tanto la nefrina como la podosina parecen formar un tamiz de 2 capas, ¿ya? Entonces, estas proteínas están en el diafragma de la hendidura, ¿ya? Entonces, no se olviden. Tal vez también les preguntamos o les van a preguntar sobre estas proteínas prácticamente, ¿no? Entonces, también nos indican cuándo han sido descubiertas prácticamente las proteínas de la hendidura del diafragma. Dice que si estas proteínas pueden estar ausentes, se pueden llegar a producir patologías relacionadas a la nefropatía prácticamente, ¿no? Entonces nos indican que estas enfermedades donde la nefrina y la podosina están ausentes o son anormales, la barrera de filtración no funciona correctamente, ¿no? Y las proteínas escapan a través de la barrera hacia la orina como tal. Cuando nosotros dejamos escapar, es decir, proteínas, y estas van a la orina, se denomina proteinuria. ¿Y cómo lo vemos eso específicamente en la orina? La orina va a empezar, se va a volver más burbujeante, ¿no? El sedimento se empieza a burbujear, ¿no? Es decir, la orina va a tener más burbuja como tal, ¿ya? Entonces, no se olviden sobre la tercera barrera de la filtración, ¿no? Con respecto a eso, vamos a volver a repetir, la tercera barrera de la filtración son el epitelio de la cápsula de Bowman, este epitelio, ¿no? Y sus células específicamente, ¿no? Especializadas, denominadas podocitos. Y esos podocitos van a tener expansiones citoplasmáticas que vamos a denominarlas pedicelos, ¿no? Y ahora estos pedicelos también se van a unir con la parte de lo que vendría a ser esta célula, van a formar las hendiduras de filtración, ¿no? Y esas hendiduras de filtración dice que son estrechas y van a ser cerradas por un diafragma de hendidura. En ese diafragma de hendidura dice que va a haber proteínas, ¿no? Y esas proteínas reciben el nombre de nefrina y podosina, ¿no? Y esa nefrina y podosina dice que parecen formar un tamiz de 2 capas aproximadamente, ¿no? Y dice que cuando faltan o hayan y tienen un anormal funcionamiento de estas proteínas específicamente, pueden producir alteraciones en el proceso de la filtración y de tal manera que pueden pasar, dice, proteínas hacia la orina y producirnos una proteinuria, ¿no? Entonces, normalmente nosotros no tenemos mucha, bueno, no se tiene proteínas prácticamente a nivel de la orina, ¿no? Porque tienen que pasar este proceso, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, antes de pasar, como hemos visto, el proceso de la filtración va a tener barreras y una de esas barreras es estas tres que hemos mencionado, ¿no? La primera barrera de filtración va a ser el endotelio capilar, la segunda barrera de filtración va a ser la membrana basal y la tercera barrera de filtración es el epitelio de la cápsula de Bowman, específicamente unas células especializadas denominadas, ¿qué habíamos dicho? Podocitos, ¿no? Y bueno, para que se recuerden, vamos a ver que ahí se van a formar hendiduras, ¿no? Y hendiduras de filtración, y esas hendiduras de filtración son estrechas y van a ser cerradas por las diafragmas de hendidura. Ahora, entre esos segmentos dice que hay proteínitas, nefrina y podosina, ¿no? Que forman prácticamente un tamiz de 2 capas, nos indica. ¿Ok? Entonces, si faltan o tienen una función anormal, te dicen que pueden dejar pasar proteínas, ¿no? Lo normal es que no pase proteína prácticamente por la filtración, ¿no? Dentro de las proteínas más grandes tenemos a la albúmina, ¿no? Albumino, proteinuria sabemos tener.
Ya, muy bien. Ahora luego nos habla sobre las células mesangiales. Y esta es una célula mesangial, ¿no? No sobre las células mesangiales glomerulares, ¿no? ¿Qué son estas células mesangiales glomerulares? Aquí las vamos a ubicar aquí prácticamente, ¿no? Células mesangiales. Estos puntitos negros que mencionan ahí prácticamente, miren. ¿Ya? Entonces dice que las células mesangiales glomerulares se ubican entre los capilares glomerulares, como vemos aquí. Entonces hay que ubicar a un capilar glomerular. Entonces todo esto va a ser un capilar glomerular, ¿no? Y a su alrededor, y crean una estructura de sostén para el penacho de los capilares. Entonces van a ser estructuras de sostén. ¿Qué funciones también van a tener estas células mesangiales? De las resumidas de esta manera, van a influir en la filtración, ¿no? Pueden alterar el área de superficie de la hendidura de filtración. ¿Qué también hacen estas células mesangiales? Secretan citocinas que van a estar relacionadas con los procesos inmunitarios e inflamatorios, ¿no? Cuando no tienen función estas células mesangiales, dice que la interrupción de sus funciones da lugar a procesos patológicos también con respecto a las células mesangiales. Muy bien. Entonces no se olviden, ¿dónde está una célula mesangial? Van a ser estas prácticamente, ¿no? Van a ser casi como una estructura de sostén y estas vendrían a ser sus funciones que tienen cada una de esas células mesangiales, ¿no? Muy bien, entonces cuando no funcionan de forma adecuada, dice estas células mesangiales, puede haber unos procesos patológicos a nivel del riñón. Como hemos visto, va a estar relacionado con procesos inmunitarios e inflamatorios. También secretan citocinas. Nuestro texto no nos menciona, ¿no? ¿Qué tipo de citocinas van a secretar prácticamente, ¿no? Generalmente, pero van a estar relacionadas con procesos de inflamación prácticamente. ¿Ya? Nos coadyuvan en eso entonces. Muy bien. Hasta aquí. ¿Tienen alguna consulta? ¿Todo se entendió? Ok, entonces yo creo que así nadie me responde, entonces no se ha comprendido nada o se comprendió prácticamente. Vamos a entrar a las presiones capilares, ¿no? Que van a producir la filtración, ¿no? Cuando hablamos de presión estamos indicando que va a ser lo que va a impulsar prácticamente la filtración, ¿no? A través de los capilares glomerulares, ¿no? Y dentro de esas presiones que influyen en el proceso de la filtración glomerular van a ser tres también. No se olviden de eso. ¿No? En el primero hemos visto que dentro de la barrera eran tres, ¿no? Ahora dentro de las presiones van a ser tres también. La presión sanguínea capilar, la presión coloidosmótica y la presión de líquido de la cápsula. Esas son esas tres. Entonces, ¿dónde se producen esas presiones? Se producen aquí. Aquí. Todo lo que estamos hablando se produce en acá. Esas tres barreras que hemos dicho entonces se encontraban acá, porque aquí está la cápsula de Bowman, ¿no? Entonces acá es todas esas presiones, ¿no? Hidrostática o coloidosmótica, ¿no? Y también la presión de líquido de la cápsula, ¿no? La presión sanguínea capilar. Entonces, esas son las que van a producir también la filtración glomerular. Vamos a ir con la primera, con la presión hidrostática de la sangre, ¿no? Entonces, a esto se referencia prácticamente. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué dice que prácticamente con respecto a la presión hidrostática? La presión hidrostática de la sangre, hidros es agua prácticamente, se refiere a eso, ¿no? Se refiere entonces al único agua que tenemos en nuestro organismo va a ser parte de la sangre, ¿no? El flujo sanguíneo, por eso dice flujo de sangre y presión hidrostática, ¿no? Entonces, la sangre fluye, dice, a través de los capilares glomerulares, ¿no? Fuerza el líquido a través del endotelio permeable prácticamente, ¿no? Entonces la presión sanguínea, dice, capilar promedia entre 55 milímetros de mercurio, ¿no?
y favorece la filtración de la cápsula de Bowman prácticamente. Ojo, van a encontrar en otros textos, no como 55, sino es como 50 prácticamente, ¿no? Suele hacerse. Entonces, pero nuestro texto nos menciona 55 prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos indica con respecto a la presión sanguínea capilar promedio? Hemos indicado de 55 milímetros de mercurio y favorece la filtración a nivel de la cápsula de Bowman prácticamente, ¿ya? Entonces, en eso nos ayuda prácticamente la presión hidrostática, ¿ok? Pasemos entonces a la segunda. ¿Tienen alguna consulta? No, doctor. Muy bien. Pues ya les he dicho, en este dibujo, por ejemplo, cambia, aquí le he puesto 60 la presión hidrostática, pero nuestro texto nos está diciendo 55. ¿Ya? Entonces, yo le he puesto este grafiquito porque me parece mucho más interesante, porque te coloca la arteriola aferente y la arteriola eferente, ¿no? Aquí es aferente, prácticamente, está ingresando. ¿Ya? Entonces aquí lo veo, es 55 prácticamente, ¿no? Luego vamos a hablar prácticamente sobre lo que vendría a ser la presión, la segunda presión. ¿Cuál era la segunda presión prácticamente? ¿Quién se acuerda? Tres presiones habíamos visto, ¿no? La segunda presión va a ser prácticamente la presión coloidosmótica, ¿no? En este caso habla sobre una presión coloidosmótica glomerular. ¿Qué es la presión coloidosmótica? ¿Qué entendemos por presión coloidosmótica? Esta presión coloidosmótica se produce en el interior de los capilares glomerulares, ¿ya? Es mayor que aquella del líquido en la cápsula de Bowman, dice. Entonces, mayor que esta te está diciendo eso, ¿no? Y nuestro texto nos indica que este gradiente de presión se debe a la presencia de proteínas en el plasma. El gradiente de presión osmótica promedio es de 30 milímetros de mercurio y favorece el movimiento del líquido nuevamente hacia los capilares. ¿No? Entonces aquí te pone 32. Bueno, como les he dicho, otros textos te manejan estas presiones, pero nuestro texto nos maneja esta presión aproximadamente de 30 milímetros de mercurio prácticamente, ¿ya? Entonces, eso con respecto a la presión coloidosmótica. Entonces, la presión hidrostática, es decir, la sangre que está ingresando al glomérulo, te da, como hemos visto, 55. Y la presión que se encuentra acá, a nivel del glomérulo, es de 30, ¿no? Y favorece, mira, ¿qué está favoreciendo? ¿Qué está haciendo? Estas flechitas, ¿qué están haciendo? Dice que ese gradiente de presión se debe a la presencia de proteínas en el plasma y el gradiente de presión osmótica promedio de 30 milímetros de mercurio favorece el movimiento del líquido nuevamente hacia los capilares. Este te está haciendo que se salga hacia abajo y esta presión coloidosmótica acá prácticamente, ¿no? Gracias a quién? A la presencia de las proteínas prácticamente, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre lo que vendría a ser la presión a nivel de la cápsula de Bowman. Lo mismo, el mismo gráfico, ¿no? Entonces, ¿cuánto es prácticamente la presión a nivel de la cápsula de Bowman? Es generalmente de 15 y se opone a la filtración prácticamente este. ¿Ya? Entonces, la cápsula de Bowman dice es un espacio cerrado, como vemos acá, ¿no? Y por eso la presencia del líquido en la cápsula crea una presión hidrostática del líquido que se opone al movimiento del líquido en la cápsula, ¿no? Y el líquido que se filtra fuera de los capilares debe desplazar al que ya está en la luz de la cápsula, ¿no? La presión hidrostática en la cápsula promedio es de 15, dice, ¿no? Y se opone a la filtración, aquí dice de 18. Miren, por presiones nomás, aquí tenemos, según nuestro texto, aquí la presión que tenía la hidrostática, la que viene de la arteriola frente, era de aproximadamente 55 a 60, como dice acá, y está haciendo que se vaya a filtrar acá, ¿no? Y la presión coloidosmótica de las proteínas eran de 30, aquí dice 32, ¿no? Entonces, como la presión es muy elevada acá, entonces va a hacer que todo pase prácticamente a la cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman, ¿con quién se comunica esto? ¿Dónde está yendo? Hola, ¿dónde va?
A ver, voy a retroceder y me dicen ustedes dónde está yendo. Aquí, esto dice cápsula de Bowman, entonces todo este segmento. Entonces, lo que estamos hablando es sobre filtraciones aquí, ¿no? Presión hidrostática capilar, presión coloidosmótica y presión de la cápsula de Bowman. Miren, esto se está yendo a lo que va a ser el túbulo contorneado proximal o túbulo proximal, a formar parte de la orina prácticamente. Ese es el filtrado de 180 litros día. No, si ustedes quieren 125 ml, ¿no? Ha pasado sus tres barreras, hemos visto que eran sus tres barreras. Y es dentro de esas tres barreras había habido también presiones, igual tres tipos de presiones, como hemos visto, ¿no? Entonces, ¿qué se está yendo? Esos 180 litros día están yendo acá, como vemos acá. Y de esos 180 van a ver que al final, hasta que llegue a la vejiga, hasta que llegue a la parte final del túbulo colector, solo va a ser 1.5 litros, porque se va a reabsorber. Reabsorber, secretar azul, ¿no? Entonces, pero nos interesa ahorita de esto nomás, estamos hablando de presiones, ¿no? Entonces aquí, como ven, ese gráfico, lo que se está oponiendo, digamos, para que se forme la orina es la presión de la cápsula de Bowman prácticamente. Vamos, ya nos hemos avanzado. Aquí. Esta presión de la cápsula de Bowman dice, no, no formaremos mucha orina. Ah, entonces que se vuelva acá. Pero no puede, ¿por qué? Porque aquí las presiones son un poquito mucho mayores. Aquí la presión solo es de 15 nomás. Si ustedes quieren, hasta 18 milímetros de mercurio. Aquí era 55 a 60, aquí era de 30 a 32 prácticamente, ¿no? Los valores que tenemos que manejar de este texto, que nos indica el nuevo texto de Silverton, es de, aquí va a ser de 55, aquí va a ser de 30, como hemos visto acá, 30 milímetros de mercurio. Está ahí, por eso lo he puesto ahí. ¿No? Y la presión a nivel de la cápsula de Bowman es de 15, nos indica. Miren, acá está también. ¿No? Y 18. Y todo lo que nos sirve está pasando a la arterial eferente y de la arterial eferente va a pasar a formar parte de la vena, ¿no ven? Hemos visto en el principal gráfico, acá, ¿no? Entonces es lo que ocurre prácticamente en el proceso de la formación de la orina, especialmente en la filtración. Entonces estamos filtrando 180 litros de plasma, entonces todo eso se está filtrando acá, ¿no? Y aquí va a pasar todo eso. Y el último, cuando ya está en el túbulo colector, la porción final solo va a ser 1.5 más, y eso va a ir a la vejiga y a la orina. Entonces, no se olviden, habíamos tenido barreras, tres son las barreras que ocurren aquí a nivel de glomérulo. Bueno, en todo este segmento, entre el glomérulo y la cápsula de Bowman, son tres las barreras. También son las tres las presiones. La presión hidrostática glomerular, la presión coloidosmótica, que están dentro de lo que vendría a ser el glomérulo, y la presión en la cápsula de Bowman como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿ya? ¿Qué dice? El volumen del líquido que filtra en la cápsula de Bowman por unidad de tiempo es el índice de filtración glomerular. Entonces, ¿cuánto es el índice de filtración glomerular? Esto lo hemos visto en el inicio. Dice que el índice de filtración glomerular promedio es de 125 ml minuto o 180 litros día. ¿Ya? No se olviden eso. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Por qué está haciendo eso el riñón? Esta es la explicación. Los riñones dicen filtran la totalidad del volumen plasmático 60 veces al día o 2.5 veces por hora. Si la mayor parte del filtrado no fuera reabsorbido durante su pasaje a través de la nefrona, nos quedaríamos sin plasma con solo 24 minutos de filtración. Eso es bien cierto. Entonces, porque miren, está haciendo 125 ml minuto y 180 litros día prácticamente. Ok, ¿hasta aquí me han entendido? Hola. ¿Sí? Ok, ok. No, porque a veces es difícil, ¿no? ¿Cuánto hay en nuestro organismo de sangre? ¿Cuánto dice? Vamos a hablar de eso. Generalmente es el 8% de tu peso corporal prácticamente, pero nuestro texto nos habla, Van Guyton habla de 5 a 6 litros aproximadamente, pero para ser más exactos hablamos aproximadamente de 5 a 8% de nuestro peso corporal. Y bien, vamos a ir avanzando un poquito más, el tiempo también es
más tarde y tienen unas clases también ustedes, ¿no? Entonces, eso ocurre. Entonces, por eso te dice, miren, 180 litros es harto. Entonces, ¿qué está diciéndote? Que 60 veces al día hay ese filtrado, ¿no? O 2.5 veces por hora prácticamente. Ahora, si nosotros nos absorbiéramos todos los elementos que estamos filtrando, dice que en 24 horas nos quedaríamos sin plasma y podríamos morir. Por eso que había ese proceso de la reabsorción. Mañana van a llevar ese proceso de la reabsorción. Entonces, todo lo que se filtra, como ven aquí, se reabsorbe. En muchos lugares se está reabsorbiendo en el túbulo proximal. Esta parte es bien importante, el túbulo proximal, ¿no? También en lo que vendría a ser el asa de Henle. Miren, en el túbulo distal y en el túbulo colector se sigue reabsorbiendo y se sigue secretando también, ¿no? Por eso, al último, esta cantidad disminuye aquí a 1.5 litros nomás para ser excretado. Y todo eso se da, ¿no? En un segmento muy pequeño, ¿no? En este segmento, todo lo que vendría a ser la nefrona, que es la unidad funcional del riñón prácticamente, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Muy bien, pasamos entonces. Ahora, dice aquí, estábamos acá, ya hemos hablado sobre esto, ¿no? Pasamos acá. El índice de filtración glomerular, IFG, está bajo la influencia de dos factores. Uno va a ser la presión de filtración neta, de la que hemos hablado prácticamente, es la tasa de filtración neta, ¿ya? Eso también te dice tu texto. Y el coeficiente de filtración. Dos elementos van a ser los que van a influir al IFG. Ya no se olviden eso, ¿no? Y la presión de filtración, esto está determinada, dice, por el flujo sanguíneo renal y la presión arterial. ¿Ya? No se olviden esto, ¿no? El coeficiente de filtración tiene dos componentes sumamente importantes. Este es el coeficiente de filtración, ¿no? Uno va a ser la superficie de los capilares glomerulares disponibles para la filtración y el otro componente es la permeabilidad de las hendiduras de filtración. ¿Qué es lo que hacía permeable prácticamente a las hendiduras de filtración? ¿Qué proteínas eran? ¿Se acuerdan? Dos les había indicado. ¿Qué proteínitas eran? A nivel y están tapadas ahí. ¿Nadie? Las proteínas. ¿Cuáles eran esas dos proteínas? La nefrina y la podosina, ¿no? Ahí eso les había indicado, ¿no? Que formaban dos capas prácticamente. Vamos a ir a lo que es el índice de filtración glomerular, que nos indican que generalmente es constante, dice, ¿no? Entonces, indican que el índice de filtración glomerular es notablemente constante en un amplio intervalo de presiones arteriales, mientras la presión arterial media te está indicando, se mantenga entre 80 y 180 milímetros de mercurio. El índice de filtración glomerular promedio será de 180 litros día o 125 ml minuto. ¿Ya? Ojo, tiene que estar en estos valores. Si disminuye o si se incrementa, el índice de filtración glomerular va a cambiar, no va a tener esto. ¿Ya? Ahora, el índice de filtración glomerular dice que está controlado fundamentalmente por la regulación del flujo sanguíneo a través de la arteriola renal. Eso es cierto, ¿no? Si la resistencia global de las arteriolas renales aumenta, el flujo sanguíneo renal disminuye. Eso no se olviden, ¿ya? Subrayenlo en su texto. Y la sangre es desviada hacia otros órganos prácticamente. Habíamos dicho que era casi el 20%, ¿no? De la cantidad de sangre que iba al riñón. Y hablamos de 1100 a 1200 ml minuto prácticamente, ¿no? Dice, cuando la resistencia aumenta en la arteriola aferente, es decir, acá, la presión hidrostática disminuye. Esta presión va a disminuir. ¿Cuánto era? 55, ¿no? Disminuye del lado glomerular de la constricción. Esto reduce en una disminución del índice de filtrado glomerular. Es decir, va a disminuir 180 era, ¿no? Litros día lo que teníamos que hacer. Tomemos o no tomemos agua, ¿no? Ahora dice, si la resistencia aumenta en la arteriola eferente, es decir, aquí,
La sangre se acumula por delante de la constricción y la presión hidrostática en los capilares glomerulares también va a ir aumentando. Entonces va a ser 60, 70 seguramente, ¿no? Y también va a hacer que haya una disminución del índice de filtración glomerular. Entonces afecta, ¿no? Cuando se aumenta acá la presión hidrostática. Si la resistencia aumenta, ¿no? Aquí y aquí específicamente. Bien, el índice de filtración glomerular va a ser sometido, dice, a autorregulación. Y con esto, una diapositiva más tenemos y acabamos, ¿no? Una función importante de la autorregulación del índice de filtración glomerular es proteger las barreras de filtración de las presiones arteriales elevadas que podían dañarse. Entonces, en eso nos ayuda lo que vendría a ser el proceso de la autorregulación del IFG o del índice de filtración glomerular, ¿no? La respuesta miógena va a ser la capacidad intrínseca del músculo liso vascular para responder a los cambios de presión. A través de esto lo va a hacer a través de dos elementos, la respuesta miógena y la retroalimentación túbulo-glomerular. Entonces, la respuesta miógena es la capacidad intrínseca del músculo liso vascular para responder a los cambios de presión. Y la retroalimentación túbulo-glomerular es un mecanismo de señalización parácrino a través del cual los cambios en el flujo de líquidos a través del asa de Henle influyen en el índice de filtrado glomerular. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ser la retroalimentación túbulo-glomerular? ¿Cómo ayuda en la autorregulación? Uno, a través del aumento del índice de filtrado glomerular. Segundo, aumento del flujo a través del túbulo. Entonces, todo su número aquí es 1, aumenta la filtración glomerular. 2, aumento del flujo a través del túbulo. Estos son los túbulos, ¿ya? Hacia la asa de Henle van a pasar. 3, dice aumento el flujo que pasa por la mácula densa. Aquí está la mácula densa, ¿no? 4, aquí está la mácula densa, perdón, esta partecita, ¿no? 4 dice, señal parácrina desde la mácula densa a la arteriola aferente. Esta es generalmente la arteriola aferente y esta va a ser la eferente, ¿no ve? 5. Se contrae la arteriola aferente, se tiene que contraer. Disminuye su luz si ustedes quieren cuando se contrae, ¿no? Se contrae la arteriola aferente. Va a haber una vasoconstricción gracias a la acción de la mácula densa en este caso, ¿no? Y aumenta la resistencia en la arteriola aferente, disminuye la presión hidrostática, disminuye aquí la presión hidrostática en el glomérulo y como resultado te da la disminución del filtrado glomerular. Acá. ¿Ya? Entonces, de esa manera se produce lo que es el proceso de la retroalimentación túbulo-glomerular, que ayuda a la autorregulación del índice de filtrado glomerular. ¿Ya? Entonces, este cuadrito igual del texto también lo he sacado. Todo lo que estoy hablando del texto lo he sacado, excepto la primera parte, ¿no? Muy bien, y esta es la última parte, ¿no? Las hormonas y las neuronas autónomas también influyen en el índice de filtración glomerular. ¿Cómo lo van a hacer? A través del control nervioso del índice de filtración glomerular, está mediado por neuronas, ¿no? Neuronas simpáticas que inervan las arteriolas aferentes y eferentes, ¿no? La inervación simpática de los receptores alfa sobre el músculo lisovascular va a producir vasoconstricción, disminuye la luz, ¿no? Vasoconstricción, es eso. Vasodilatación es aumentar la luz prácticamente, ¿no? En cambio acá la parte simpática produce vasoconstricción, ¿no? Disminuye la cantidad de flujo que va a ir al glomérulo, entonces va a disminuir también va a haber una repercusión en la presión hidrostática, ¿no? También hay distintas hormonas que influyen en la resistencia arteriolar. Dentro de ellas vamos a hablar sobre la angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, y las prostaglandinas, que habían sido vasodilatadoras prácticamente. Entonces van a ir a actuar entonces esos elementos sobre él, específicamente las arteriolas aferentes y eferentes específicamente. ¿Ya? Bien, esta es la última diapositiva. Ok, ¿tienen alguna consulta? ¿Ninguna? Hola, hola.
Ok, muchachos, entonces les voy a enviar las diapositivas en unos instantes a mi grupo y seguramente les van a pasar a ustedes, ¿ya? Entonces, cualquier consulta que tengan me la hacen saber. Me preguntan nomás por medio de WhatsApp, ¿ok? Entonces, eso es el proceso de la filtración, todo lo que ocurre prácticamente en el glomérulo, prácticamente, ¿no? Entre lo que viene a ser la cápsula glomerular, la cápsula de Bowman y el glomérulo y la parte capilar prácticamente. Tres barreras, tres presiones prácticamente, lo que produce lo que es la filtración. No hemos hablado sobre la ultrafiltración. Más adelante vas a hablar sobre eso. ¿Ok? Muy bien. ¿No hay consultas?